Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mis canales. Hoy quiero mostrarles una herramienta que para mí es fundamental, que es una herramienta muy esencial para ciertos trabajos fotográficos que yo realizo o que ustedes pueden realizar. Específicamente voy a hablar de la pluma. La pluma es una herramienta para generar trazados, ¿no? Por default es una herramienta que genera trazos, pero en el caso de Photoshop yo puedo utilizar la pluma para hacer selecciones. ¿Sí? Hay muchas herramientas dentro de Photoshop enfocadas a la selección. ¿Sale? Lo importante de las selecciones, primero es entender el tipo de fotografía al que yo me enfrento. La fotografía que yo voy a recortar o que yo voy a seleccionar, pues va a ser fundamental o esencial para seleccionar la herramienta que a mí me haga falta, ¿sale? Entonces hay herramientas muy específicas y asignadas específicamente para la selección, pero hay que entender en los ejemplos que voy a mostrar antes de enseñarles la pluma que va a depender mucho de mi fotografía. Si yo hago una buena fotografía, mi trabajo o mi herramienta me lo va a facilitar, ¿no? Por ejemplo, esta pieza que tengo en la pantalla es una foto original, así salió de la cámara, ¿no? O sea, no tiene algunos detallitos aquí que tiene que ver con un reflector que utilizamos para rellenar esta parte de aquí, pero la foto así se ve desde la toma, ¿no? No tiene ningún proceso de revelado, ¿no? O sea, no tiene negros ni blancos ni nada ajustado, ¿no? La voy a recortar así. En este caso hay que entender que las herramientas que estoy ocupando, que en este caso estoy ocupando la herramienta de selección rápida, pues no lo hace tan mal, porque la pieza sí se separa del fondo, ¿no? Obviamente tengo que ir puliendo ciertos detallitos, pero en este caso no lo hace tan mal, ¿no? En pocas pasadas puedo tener la pieza seleccionada y recortada, ¿no? Ahí se alcanza a apreciar. No compite tanto con el fondo, hay cierta separación. Entonces, en este caso, las herramientas de selección rápida o la varita mágica me pueden funcionar, ¿sí? Muchas veces hacemos fotografía que requiere de procesos rápidos de entrega. Entonces, en ese tipo de fotografías, donde yo requiero procesos de entrega rápidos, pues sí me puedo apoyar en las herramientas de selección rápida, ¿sí? Para lograr, por ejemplo, un fondo blanco, ¿sí? Tomen en cuenta que la pieza se presta para hacer este recorte. Ya si me voy a detalle, a pesar de que yo no hice ningún acabado, ningún pulido en la selección, puedo ver que lo hace más o menos bien, ¿no? No lo hace mal, ¿sí? Si mi fotografía viene bien parada, bien tomada y yo lo que necesito es un recorte rápido, en el caso, por ejemplo, foto de producto con fondo neutro, pues es lo ideal, ¿no? Trabajar con este tipo de piezas, ¿no? Ahí está ya la foto separada de su fondo y con un fondo neutro, ¿no? Entonces es lo ideal y la herramienta de selección rápida funciona para este tipo de fotografías. Vámonos a otro ejemplo. Es una pieza similar, el fondo está casi blanco desde la toma, pero obviamente no es un blanco blanco. Voy a tomar la herramienta de selección rápida, ¿sí? Porque hay que entender esto. Cuando yo selecciono una herramienta ideal para ciertos proyectos, pues hay que entender que probablemente la herramienta no sea lo mejor, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí, si ustedes lo perciben, el fondo se fusiona con parte de la pieza. Entonces, lo que sucede con las herramientas de selección rápida, que se comen parte de la pieza, ¿no? Lo más importante que yo, cuando hablo de estas herramientas, es explicarles. Son rápidas, pero no son precisas, ¿sale? Y obviamente tomando en cuenta que mi fotografía original, pues va a determinar ese funcionamiento idóneo de las herramientas, ¿no? Y también estas fotografías están pensadas para recorte. Son fotografías con fondo neutro, con un fondo claro, prácticamente para recortar, darles un ajustes y entregarlas, ¿sale? Entonces, en este tipo de fotografías planeadas y pensadas para las herramientas de selección rápida, como la varita mágica, selección rápida y la interacción con los lazos, pues me funcionan bien, van a cumplir su función, van a cumplir su cometido. Yo en pocos segundos y a lo mejor sin mucho esfuerzo, voy a poder tener una foto recortada. Tomen en cuenta esto, estas fotos están iluminadas con flash, ¿sale? Entonces cuando yo ilumino con flash, pues voy a tener una separación clara con relación del fondo. Eso es como importante entender. No cualquier fotografía me va a funcionar, ¿no? Tomen en cuenta que aquí yo no hice ningún acabado, ningún perfeccionamiento de borde, entonces se alcanzan a ver esas partes, ¿no?
¿sí? Esas partes poco perfectas, poco pulidas. Siempre traten de hacerlo a su medida, ¿no? Pero estas fotos están pensadas para eso, ¿no? Fueron diseñadas para esto, ¿no? Esta fotografía, por ejemplo, a pesar de que también tiene un fondo claro, no va a reaccionar igual. Voy a seleccionar a la modelo con la herramienta de selección rápida. Recuerden que no estoy profundizando en las herramientas de selección, nada más quiero tener un antecedente, un panorama de por qué puedo escoger ciertas herramientas o no. Si yo tengo claro que las herramientas van a ser adecuadas para cierto tipo de fotografías, pues voy a tomar una mejor decisión. Y al final lo que pretendo con el video pues es mostrarles la pluma y su importancia de la pluma, ¿no? ¿Sí? Entonces vean, yo hice una selección rápida y en algunas partes no lo hace del todo bien. Obviamente siempre que utilicen esas herramientas rápidas pero no precisas, pues van a tener que recurrir o a la misma herramienta o a otras herramientas para poder seleccionar todo esto, ¿no? Entonces, a pesar de que lo hace rápido, pues tengo que tener claro que tengo que hacer un proceso de mejora de la selección, ¿no? Obviamente seleccionando las partes que no tomó la herramienta y una mejora ahí de los bordes y perfeccionamiento y todo eso, ¿no? Entonces, vean, a pesar de que no es la mejor selección y de que es rápida, cumple más o menos su cometido, ¿no? Digo más o menos porque tomen en cuenta que, por ejemplo, esta fotografía, a diferencia de los ejemplos anteriores, pues tiene cabellos, ¿no? Algunos cabellos los perdí. Tomen en cuenta que el trabajo con cabellos es otro tipo de procesos que veremos en alguna otra ocasión, pero algunas partes lo hace medianamente decente, ¿sale? Pero aquí probablemente quien esté haciendo estas fotografías no requiera una selección perfecta, ¿no? Aquí funciona bien por la separación de contrastes con el fondo, ¿no? Pero al final siguen siendo fotografías pensadas para recorte, ¿sale? A pesar de que en mi foto original tengo parte del estudio, pues no me afecta, ¿no? Yo sé que en pocos pasos lo voy a poder eliminar, ¿no? Y obviamente las partes que no seleccioné bien, porque no fui cuidadoso, porque lo hice rápido, no van a funcionar del todo bien, ¿no? Recuerden que los cabellitos son otro tipo de procesos para poder hacerlo, ¿sí? ¿Qué sucede cuando yo me enfrento a una fotografía que no está pensada para recorte? ¿Sí? Por muy rápidas y por muchas alternativas que yo tenga con las herramientas de selección rápida o la varita mágica, a veces no van a funcionar del todo bien, sobre todo cuando son fotografías que no están pensadas ni planteadas para recorte. ¿Sí? A lo mejor yo quisiera seleccionar a este bombero para hacer algo con relación del fondo, más profundidad, más luces, desenfoques o algo que se me ocurra, ¿no? Alguna finalidad en específico, ¿no? Aquí, por ejemplo, es más difícil o me voy a tardar mucho más tiempo en pulirlo con esas herramientas y voy a correr el riesgo de que no lo haga bien, ¿sale? Por mucho que yo me esfuerce, hay que entender que hay procesos rápidos a nivel fotografía, como las herramientas, como las fotografías que les acabo de mostrar, que requiero como mucha velocidad y mucha precisión. Si yo ilumino bien, pues voy a tener recortes rápidos, ¿sí? Y a lo mejor no muy finos, pero cuando hagan montajes, cuando hagan alguna composición fotográfica que quieran integrar mejor los elementos, lo más seguro es que requieran a otro tipo de herramientas. En este caso, la pluma puede ser una herramienta útil a la hora de hacer una selección fina, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, la pluma es una herramienta de trazado, pero ese trazado fino o más controlado yo lo puedo convertir en selección. ¿Cuál es la importancia de la pluma? Primero, tiene un funcionamiento mucho más preciso. A lo mejor no es rápida a la hora de hacer un trazado ligeramente complejo como el que estamos viendo con el bombero, sino pero me va a tardar un poquito más. Voy a cambiar esa precisión por un poquito más de tiempo a la hora de hacer este proceso. Las herramientas de selección, como la varita o la selección rápida, puede ser un poquito más express, pero yo voy a tener el riesgo, si yo no entiendo y comprendo la imagen ni cómo funcionan las herramientas, de que el recorte no sea lo mejor, ¿no? Que se vean los píxeles ahí mordisqueados. Y veamos esta imagen. Con ella quiero mostrarles el funcionamiento de la pluma. Quiero darles algunas pautas que les sirvan para poder entenderla. Vamos a ver. Quiero que ubiquen algunas cosas relacionadas con la pluma. La pluma se encuentra del lado izquierdo de nuestras herramientas. La letra P me da acceso a la pluma, ¿sí? Ahí está la pluma. Es una herramienta de trazado y a partir de ese trazado la vamos a convertir en selecciones.
Pero ¿cómo funciona? Cuando ustedes dan un clic con la pluma, van a generar un punto de anclaje. Ese nodo es un punto de anclaje, ¿sale? ¿Qué sucede? Cuando yo doy otro clic y otro clic, los puntos de anclaje siempre están unidos por una línea. Esos puntos de anclaje son mis trazados. Es lo que yo debo de cuidar siempre, que esté alineado a lo que yo voy a hacer. Cuando son rectas no sucede nada, simplemente voy dando clics. Pero es muy importante que cuiden que siempre los puntos de anclaje estén unidos a través de esa línea. Si por alguna razón llegan a perder esa línea, esa unión, pues hay que volver a retomar el trazado, ¿no? Ahorita vemos esa parte de perder el trazado. Lo importante de los puntos de anclaje de los nodos es ubicar que lo ideal sería yo cerrar mi trazado. Cuando yo llego al punto inicial, donde di mi primer clic, voy a cerrar mi trazado. ¿Cómo pueden ubicar el trazado? Si se fijan en la pluma hay un pequeño círculo. Ese indicador significa que es el punto inicial de mi trazo. Le doy un clic y ya lo cierro, ¿sale? Entonces, cuando son rectas, cuando son ventanas o formas con ángulos rectos, no tengo gran problema. Un atajo, un teclado, una tecla, perdón, importante que me va a servir para poder yo manipular el comportamiento de mi trazado es la tecla comando, si se encuentran ustedes en Mac, o control si ustedes trabajan con PC. Con comando, cuando yo doy un clic sobre estos anclajes, lo voy a poder cambiar de lugar, ¿sí? Lo voy a poder posicionar, ¿sí? En este caso, si algo no me hubiera quedado bien, yo lo puedo cambiar de lugar con la tecla comando o control si trabajan en PC, ¿sí? La tecla control o comando me va a permitir trabajar la posición de mis nodos, de mis puntos ancla, ¿sí? De mis puntos de anclaje. Es muy fácil ubicar cuál es su trazado. Los puntos que genera la pluma son cuadrados, ¿sale? Estos cuadraditos son mis puntos de anclaje, eso es mi trazado. Cuando son rectas no sucede nada, simplemente voy dando clic, 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 ¿sí? Voy a darle delete para borrar esto. Por ejemplo, vean, voy a dar un clic acá. Si se dan cuenta, generé un nuevo punto de anclaje, un nuevo nodo, pero no está unido. ¿Por qué sucedió eso? Porque cerré el trazado y le di escape y solté la herramienta. Por alguna razón puede ser que suelten la herramienta. No le doy comando Z. Lo importante es esto, que jamás pierdan esa unión cuando se trata de un solo trazado. Si ustedes se van al último punto que ustedes generaron, vean cómo aparece ahora en el puntero un cuadrado con una línea. Cuando yo doy un clic sobre ese último nodo, voy a retomar el vínculo, ¿no? Y vean cómo recupero mi trazado. Traten de no perder su trazado, es lo ideal, ¿sí? Entonces, cuando quiero cerrar el trazado, me voy al primer punto que hice. Acuérdense que cambió un poquito ahorita por lo que estoy haciendo como ejemplo, pero normalmente tengo que llegar al punto inicial, ¿sí? Entonces, lo que ustedes generan con la pluma son nodos, son puntos de anclaje que siempre están unidos y la forma de identificarlos es que son cuadrados, ¿sí? Ahora, cuando son curvas, cuando quiero hacer una curva, la cosa cambia. Cuando quiero hacer una curva, doy un clic sostenido para mi primer punto y en lugar de dar un clic y soltar, tengo que dar un clic sostenido y arrastrar. Cuando ustedes arrastran, ya van a aparecer dos tensores. Estos dos tensores van a determinar el comportamiento de la curva. Si se fijan, mientras más largo es, la curva es más pronunciada. Cuando más cortito es, la curva es mucho más discreta. Si apunta hacia arriba, pues la curva va hacia arriba. Si apunta hacia abajo, pues la curva va hacia abajo. ¿Sale? Ahora voy a generar un segundo nodo, clic sostenido y arrastro para que sea curva. Vean cómo se comporta esta curva. Es una especie de S. ¿Por qué? Porque esta línea ahora está determinada por estos dos tensores, ¿sí? Estos dos tensores están determinando el comportamiento de esta curva. Como uno apunta hacia abajo, se forma esta curva hacia abajo, y como el otro apunta hacia arriba, pues la curva tiene el mismo comportamiento. Recuerden, estos tensores determinan el comportamiento de la curva, no es mi trazado, ¿sí? Si yo agarro este y lo llevo hacia arriba, recuerden que todo lo que tenga que ver con cambiar de posición o dirección
tiene que ser con la tecla comando o control en PC activa, ¿no? Entonces aprieto comando y lo mando, perdón, no la tiene, no me atiné, perdón, comando y lo mando hacia arriba. ¿Ya ven? Como esta curva ahora está determinada hacia arriba porque estos dos tensores van hacia arriba. Pero ¿qué sucedió? Lo que yo venía dejando atrás como trazado también se alteró. Le voy a dar comando Z, ¿sí? Si ustedes no quieren alterar el trazado que van dejando detrás, la tecla que los va a apoyar para hacer estos dos tensores independientes es la tecla Alt u Option, ¿no? La tecla Alt, si yo la aprieto, la voy a poder mandar hacia arriba. Ahora sí tengo los dos trazados independientes. No importa lo que haga aquí, con esta pendiente que tengo acá, lo que voy dejando de atrás se mantiene intacto. Entonces, muy sencillo, para que poco a poco lo puedan ubicar. Vean cómo cambia el puntero cuando ustedes apretan comando o alt. Si ustedes no apretan nada, se genera un nuevo nodo, un nuevo punto de anclaje, ¿sí? Y obviamente tengo la herramienta pluma. Cuando aprieto comando, vean cómo se vuelve un puntero blanco. Con comando yo puedo cambiar de posición lo que estoy haciendo. Mi trazado, por ejemplo, ¿no? Lo cambio de posición, pero tengo que apretar comando para que se mueva. Ahora, si yo aprieto Alt para hacer independiente mi trazado y que no afecte lo que voy dejando atrás, vean cómo el puntero se vuelve una especie de flecha, ¿sí? Si yo aprieto Alt, voy a poder cambiar de dirección los tensores que determinan el comportamiento de mi curva y hacerlos independientes sin afectar mi trazado anterior, ¿sí? Entonces, es muy sencillo. Si ustedes son observadores, los cuadrados son los nodos y los puntos de anclaje que ustedes van determinando. Los cuadrados son su trazado. Los que determinan el comportamiento de la curva son circulares, vean, son pequeños círculos. Entonces, cuando ustedes ubican que los círculos son los que determinan el comportamiento de la curva, estos tensores van a poder ubicar mejor su trazado. Muchas veces la gente se confunde de que esto es el trazo. Lo hacen más largo o más corto pensando que esto es parte de su trazo. No, los círculos, los que terminan con el punto circular, son los que determinan el comportamiento de la curva. Y los trazados, mi trazado, lo que hace la pluma, son los cuadrados. Estos son los que debo de cuidar siempre que estén unidos. Entonces con comando redirecciono y con alt cambio la dirección de lo que estoy haciendo. Con esta pequeña introducción, pues vamos a tratar de empezar a trazar con la pluma. Vamos a ver, vean, voy a buscar siempre un punto inicial. Voy a iniciar siempre en algún punto de mi fotografía, porque recuerden que tengo que, para cerrar mi trazado, llegar a ese punto. En este caso voy a iniciar en el casco, me voy a colocar aquí, voy a dar un pequeño clic. No tengo que ir clic, 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 realmente no es necesario. Si yo me baso en la lógica de lo que está haciendo la pluma, voy a poder hacer trazados mucho más largos, ¿no? No tengo que ser tan fino si la pieza no lo requiere. Me refiero fino en este sentido de poner varios nodos aquí, ¿no? No es necesario. Entonces me voy casi al otro extremo del casco, clic sostenido y arrastro. ¿Para qué lo arrastro? Para que se vuelva una curva. Entonces lo ideal es que esta línea azul, que es mi trazado, coincida lo mejor que se pueda con el contorno de la pieza. Entonces, para que coincida con el contorno de la pieza, aprieto la tecla comando o control si están en PC y la hago tan larga, porque recuerden que estos tiradores, si son muy largos, la curva va a ser más pronunciada. Entonces voy a basarme un poquito en la forma de la pieza, que quede lo mejor posible. Si se dan cuenta, en esta parte no quedó bien, no sé si se alcanza a apreciar, aquí no alcanzó a agarrarlo bien, aquí está más o menos bien colocada, pero aquí no la alcanza a hacer. Entonces es muy simple. Sobre el trazo que voy haciendo, yo me puedo parar y vean cómo aparece un símbolo de más. Si aparece el símbolo de más y doy un clic, voy a generar un nuevo anclaje, ¿sí? Un nuevo nodo. Esta opción de que aparezca el símbolo de más está determinado por esta casilla que dice añadir o eliminar automáticamente, de preferencia que esté colocada. Entonces con comando
voy a cambiar la posición de este. Entonces vean cómo con un trazo, aquí por ejemplo me faltó tantito, puedo generar otro, ¿sí? Y lo voy colocando. Si queda en una sola pasada, no sucede nada. Lo ideal es que yo vaya cuidando mi trazado, ¿no? Ahorita estoy un poquito cerca, me refiero a nivel el zoom. No creo que sea necesario acercarse tanto, lo tienen que evaluar. Ahorita lo estoy haciendo por las cuestiones del tutorial. Ahora vean, muy importante esto. Le voy a dar un clic al último que hice. Los tiradores que determinan el comportamiento de mi curva, vean cómo está apuntando hacia la derecha. Pero yo tengo que ir hacia arriba. Eso es muy importante. Vean, si yo sigo la forma del casco, clic sostenido y arrastro, ¿por qué se hace esta S? Porque este tirador está afectando el comportamiento de la curva. Como yo quiero que vaya hacia arriba, él también tendría que estar apuntando hacia arriba. Únicamente lo tengo que cambiar de dirección. Aprieto comando, ¿sí? Y va hacia arriba. Ahora, ¿qué sucedió? Pues perdí lo que vaya dejando yo detrás, ¿sí? Recuerden, para hacerlos independientes y no afectar lo que voy dejando detrás, la tecla Alt, ¿sí? Para cambiarlo de dirección. Obviamente, comando. Siempre tengo que ir alineado a mi pieza, ¿no? Recuerden, no se confundan, qué es lo que de repente les pasa. El trazado es la unión de los cuadrados. Entonces recuerden, los que determinan el comportamiento de mi trazado son la unión de los cuadrados. No se confundan con lo que están haciendo los tensores que determinan el comportamiento de la curva, ¿sí? Estos no son mi unión, estos únicamente me ayudan a controlar eso. Entonces, con comando, siempre con comando para cambiar de posición, y únicamente voy a apretar Alt cuando tenga la necesidad de hacerlos independientes. Si son muy largos, si son muy cortos y se apuntan a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, va a estar cambiando mi curva. Entonces, siempre me apoyo en comando, siempre voy cuidando la pieza, clic sostenido y arrastro para generar un tensor, ahí no quedó tan mal. Si se comen tantitos píxeles no lo veo nada mal. Realmente no se agobien porque recuerden que estamos demasiado cerca. Como estamos demasiado cerca se nota demasiado. Yo lo puedo predecir. Mi siguiente trazo tiene que ir hacia la derecha. Entiendo que el tensor que determina el comportamiento de mi curva tendría que estar también hacia la derecha. Para hacerlo independiente aprieto Alt. Tiene que seguir mi siguiente trazado, ¿no? Y mi trazo es el nodo, el punto de anclaje que yo genero para poder hacerlo. Entonces yo puedo generar puntos de anclaje cuando yo lo requiera a mitad de medio trazado. Entonces, por ejemplo, acá, como son curvas, me puedo venir hasta este punto, clic sostenido y arrastro, con comando determino el comportamiento de la curva, siempre cuidando que quede lo mejor posible acá. Si no se puede en una sola pasada, me puedo poner en la parte central y generar un anclaje nuevo, irlo determinando. Aquí me comí tantito, puedo generar uno nuevo. Entonces la idea siempre es ir ajustando entre comando y alt lo que voy haciendo. Nuevamente tengo que ir a la derecha y el tensor que determina el comportamiento de la curva va hacia abajo. Con alt lo hago independiente. No confundan esto, que era lo que les decía que mucha gente se confunde, ¿no? Este circular es el que determina el comportamiento de mi siguiente trazo. Entonces la gente lo estira pensando que es el siguiente trazo. No, este no es el trazo. El trazo es cuando doy un clic y aparece un cuadrado. El cuadrado es mi trazo y el circular es el que me ayuda a determinar las curvas, ¿no? Aquí, por ejemplo, como son más chiquititos los montecitos, las curvitas, pues tengo que ir generando varios. En el caso del casco, como son prácticamente es un medio círculo, pues no tengo que generar tantos. Aquí sí requiere un poquito más de finura. Siempre está la polémica. Vivimos contra el tiempo. Muchos proyectos los quieren de manera urgente. Entonces aquí la parte importante a nivel fotografía hay que entender esto. Mi ejecución a nivel cámara e iluminación tendría que ser impecable para que las cosas que yo tenga que decidir en postproducción sean menores, ¿no? Y obviamente si yo tengo, mi proyecto requiere hacer este tipo de montajes o este tipo de situaciones, pues lo ideal sería planearlas desde la toma, ¿no? Sí, mucha gente va a preferir las herramientas de selección rápida.
Si el proyecto y su cliente no les exigen una precisión específica en cuanto a recorte y bordes y la herramienta y la fotografía funcionan, adelante, pero hay que saber evaluar y escoger las herramientas. Si la herramienta no me resuelve lo que yo quiero, tengo que recurrir a otras herramientas. Lo importante en la formación, que siempre hemos nosotros tratado de defender, pues es mejor que yo aprenda y domine una herramienta y que cuando sea necesario use esa herramienta, a no saber utilizarla y limitar mi trabajo, mi crecimiento y mis proyectos. Yo prefiero dominar herramientas y seleccionar la mejor herramienta cuando el proyecto lo requiere, pues a no poder hacerlo porque no tengo la capacidad o el conocimiento. Ahí está la diferencia, ¿no? Sigo con el recorte. Ya estoy a punto de llegar. También otro pequeño tip. Si por alguna razón la posición no queda donde debe de quedar y no lo quieren mover con el puntero, las flechas de navegación arriba y abajo también me permiten cambiar de posición los nodos que estoy generando a través de la pluma, ¿no? También es como muy importante. Es una sola foto, no es un proyecto grande de muchas fotografías. Si están haciendo fotografías de recorte para e-commerce, a lo mejor no lo van a hacer en 200 fotografías. Si es una boda, no lo voy a hacer en 500 fotografías. A lo mejor en una fotografía que lo requiera y que tenga potencial, sí le podrá dedicar tiempo. Siempre les digo en la fotografía que no es cuestión de dinero, es cuestión de tiempo, ¿no? Es muy curiosa la frase, pero si cobro 500 pesos y me tardo 5 minutos, qué padre, pero si cobro 500 pesos y llevo 3 días, pues ya no es, ¿no? Por eso la importancia de entender las características del proyecto que estoy desarrollando y las necesidades específicas de ese proyecto. Ahí está, ya llegué al punto inicial. Recuerden, para cerrar mi trazado, tengo que llegar al punto inicial, darle un clic sobre ese punto donde aparece el circulito y ya cerré mi trazado, ¿no? Esto es lo que hice con la pluma, ¿sí? Pero no es una selección, ese es mi trazado. Entonces, hay una ventana en el menú ventana dentro de Photoshop que dice trazados. Aquí en trazados van a ustedes ubicar lo que hicieron con la pluma. Entonces, ahí queda guardado. Si ustedes lo quieren conservar dentro del documento para cuando lo quieran volver a cortar, volver a seleccionar o cualquier cosa y no pierdan el trazado, denle doble clic al nombre. Cuando ustedes lo guardan, le cambian el nombre, perdón, va a quedar ya guardado dentro del documento de Photoshop, ¿no? ¿Sí? Y en la misma ventana de trazado tengo dentro de las opciones de la ventana un círculo con una línea punteada. Si yo le doy un clic, ahora sí ya es una selección. ¿Cómo ubican las selecciones? Para quienes no las conozcan, pues las selecciones son esa línea que está hormigueando. Entonces, recuerden que las selecciones, por un lado, delimitan mi zona de trabajo. Yo no puedo hacer nada fuera de las selecciones. Y por otro lado, me van a permitir separar elementos de su fondo. Entonces, yo recorté al bombero y está un poquito mejor seleccionado que con otras herramientas. Realmente es un corte bastante preciso. Entonces, ahora ya tengo, por ejemplo, el bombero independiente, ¿sí? De su fondo. Entonces, le puedo cambiar el fondo, le puedo poner algún elemento, puedo jugar con algunas cuestiones relacionadas con el color, con la exposición, que no afecten en nada a mi bombero. O sea, ahorita estoy trabajando, por ejemplo, a nivel fondo. O sea, no estoy afectando al bombero porque estoy afectando únicamente el fondo. Como está separado, pues tengo esas libertades, ¿no? De poder cambiar ahí las cuestiones relacionadas con el bombero, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya tengo un poquito de variación con el fondo a partir del bombero, ¿no? Y al bombero, como está separado, pues le puedo hacer también otro tipo de ajustes, ¿no? Lo que yo considere necesario, ¿no? Por ejemplo, ahí, por ejemplo, no estoy afectando únicamente al bombero, ¿no? ¿Sí se ve? ¿Sí? Entonces ahí está. Yo puedo jugar con distintos elementos, distintas opciones, a partir de que ya tengo al bombero separado de su fondo, ¿no? Entonces ahí ya puedo jugar un poquito. Digo, pueden ser infinidad de cosas, ¿no? Ya incluso cuestiones como montajes y todo eso lo puedo hacer porque tengo ya la pieza seleccionada y la tengo separada. Entonces la pluma me puede dar esa precisión
y ese trabajo, ¿no? Lo que ustedes generan con la pluma es un trazado. Cada que dan un clic aparecen unos cuadrados que son los puntos de anclaje. Ese es su trazado, lo que deben de cuidar que siempre esté vinculado. Cuando son rectas, clic, clic, clic. Cuando son curvas, clic sostenido y arrastro, me aparecen unos tensores. Esos tensores se encargan del comportamiento de la curva. Si quieren, tanto los tensores como los cuadrados o los nodos, puntos ancla, cambiarlos de posición, con la tecla comando apretada sobre el nodo, en el caso de PCs con control, para poder cambiarlos de posición. Y si quieren redireccionarlos o hacerlos independientes para que las curvas o el trazo que queda detrás no se vea afectado, es con la tecla Alt para redireccionar la posición o el siguiente giro de mi curva, ¿no? Unas por otras, me refiero precisión y tiempo. Cuando quieran hacer un montaje o algo muy fino, pues yo me quedaría con la pluma. Es un poquito difícil, a mucha gente no le gusta porque se tardan tiempo, pero a veces el tiempo es calidad, a veces el tiempo es precisión y es finura, ¿no? Y eso va a marcar diferencia, ¿no? Estoy seguro que han visto en algún centro comercial, alguna publicidad, una foto mal recortada, ¿no? Así que se ven como que la mordisquearon y se ven bordes blancos y todo eso. Pues ustedes evalúen si así les gustaría que vieran su trabajo, ¿no? Yo espero que el video les sea de utilidad. Si tienen alguna duda o comentario, pues me pueden escribir. Ahí están mis redes sociales. Gracias por ver el video. Espero que lo practiquen, que me compartan sus fotografías, que me compartan sus dudas y pues nos vemos la próxima. Gracias.